Cuando se pone en marcha un proyecto como el que hoy estamos llevando a cabo, tiene que haber un motivo muy poderoso y por el que valga la pena mover mucho más que personas o infraestructuras. Hay que mover pasado, sentimientos, recuerdos, incluso tirar algún muro bien fuerte que teníamos alrededor de nuestra memoria o de nuestro corazón. Sin embargo, hoy creemos que vale la pena destapar recuerdos, que hay un motivo poderoso, que mientras estamos en este presente, sea el que sea, es en el que estamos viviendo. Es lo único que tenemos y antes de que este presente se convierta de nuevo en pasado, queremos que seas tú, querido maestro don Fermín Feijóo, el motivo de nuestra celebración presente. Porque sí, hoy es día de celebración, de fiesta, un haber rescatado de ese pasado los momentos más hermosos para la vida de muchos de nosotros. Y, como de bien nacidos en ser agradecidos, hoy te toca a ti recibir el agradecimiento de toda una labor dedicada a la música, a la enseñanza y lo que es más importante, a las personas. Es algo muy sencillo lo que queremos ofrecerte. No vamos a hablar de currículums, premios, conciertos, títulos o de todos aquellos ámbitos en los que has desarrollado tu labor profesional. Sabemos que has sido un ejemplo ya reconocido en el ámbito musical y gracias a ello, personas como nosotros, vinculadas a la música o no, queremos decirte lo mucho que estimamos el que haya servido de punto de unión para todos nosotros. La Banda Municipal de Música de Vilagarcía de Arousa tiene una trayectoria, una solera, una distinción que nadie puede negar y en la época en la que estaba en tus manos, una etapa gloriosa pasó por nuestras vidas. Cada uno formó parte de ella más o menos tiempo, pero lo que sí nos llevamos todos fue un aprendizaje, un ejemplo de disciplina de grupo, un orgullo de su calidad musical, muchísimo apoyo y amistades miles. La prueba es la increíble expectación que volvió a levantarse entre nosotros en todo este tiempo de preparación, liderada por nuestro queridísimo Jesús Nogueira. Las anécdotas, las sorpresas, la nostalgia del transcurso del tiempo, las ganas de encontrarnos y de encontrar la manera de estar hoy han sido intensas, dispuestos incluso a recuperar algunos de nosotros un viejo instrumento olvidado en un trastero. Lo hemos conseguido, aquí estamos, en cuerpo o en alma, pero estamos. Ha sido un orgullo conocerte y haber formado parte contigo de esta maravillosa banda. Esperemos que las nuevas promesas nos apoyen y aprendan de nosotros, a